¿Cómo estás? Buen día. Iniciamos con nuestra clase. Para hoy tienen la presentación de lo que es pulso venoso, ¿no? Hola, buenos Sí, días, doctor. doctor. Así es. Listo. A ver. Vamos a tratar de que presenten los... Denme un segundito, por favor. Los primeros 4. Cristian, Fernando Gómez, Sharon y Jessit. ¿Comienzo, Doc? Sí, por favor. Ya. Voy a compartir la diapositiva y En empiezo. ese orden. Listo, Cristian, Fernando, Sharon y Jessit. Doctor, disculpe, ¿y los demás ya no vamos a presentar? No, Eh, solo los Doctor, primeros porque 4, por favor. no sé si es el retraso, según, no sé, pero yo alcé segunda la mano. A sí, ver, y yo estoy debajo de Marifé, doctor. Y yo igual estaba ahí entre las primeras, así que igual si saco foto de cómo estoy, según yo estoy primera y luego está Cristian y luego está Marifé. mm, qué raro. A ver, vamos a dar paso entonces a ustedes, ¿listo? Marifé, Saraí, María Isabel Yo y soy la Cecilia. tercera. Sí, a las 4. Doc, entonces yo ya no presento, Sí, por favor, a sus porque compañeras si no me directamente. equivoco, yo fui el primero en levantar. Me acuerdo que me conecté y levanté primero. No sé, capaz así le aparezca a usted Bueno, también. entonces para Es evitar, por problema, ¿no? ejemplo, este tipo de inconvenientes, vamos a iniciar directamente con lo que es semiología de cabeza. ¿Listo? Así que atentos, doctorcitos, permítanme un minuto mientras realizo lo que es la presentación de semiología de cabeza. Algo que ya les había mencionado con anterioridad es que, bueno, nosotros debemos realizar lo que es el estudio de cabeza realizando el uso de los 4 procedimientos básicos, ¿no? Lo que es inspección, palpación, percusión y auscultación. Adelantándonos un poco a lo que es el estudio de cabeza, recuerden que auscultación generalmente no se realiza y percusión de la misma forma. ¿En qué casos realizamos percusión? En casos de que el paciente presente, por ejemplo, algún tipo de alteración que sugiera sinusitis. Podríamos decir que las zonas a percutir dentro de la cabeza con mayor frecuencia van a estar relacionadas con lo que es el estudio de los senos, ¿no? Los paranasales, los frontales, los maxilares, etcétera, en busca de dolor. Y cuando hablamos de auscultación, ustedes recordarán que generalmente no se realiza lo que es la auscultación de la cabeza, a no ser que el paciente presente algún tipo de trastorno vascular. Por ejemplo, alguna fístula arteriovenosa o incluso lo que la semiología antigua nos decía, ¿no? Nosotros podemos realizar lo que es la auscultación de la cabeza en busca, por ejemplo, de algún soplo que sugiera algún aneurisma cerebral. Pero gracias a lo que es la evolución de la medicina, bueno, ya no realizamos este tipo de examen con frecuencia, ¿no? Ante la sospecha de un aneurisma, por ejemplo, a nivel cerebral, sometemos al paciente a otros exámenes que son mucho más precisos y son los adecuados para estudiar este tipo de alteraciones vasculares, una tomografía, por ejemplo. ¿Sí? A ver, dentro de lo que es el estudio semiológico de cabeza, recordarán ustedes por sus clases, ¿no? Que algunos probablemente tienen en gabinete o en práctica. ¿Qué es lo que estudian primeramente? ¿Qué es lo que les llama la atención estudiar en cabeza? Y tenemos que empezar La por ahí. morfología del cráneo, doctor. La La forma, simetría. ¿no? Lo que es la forma, lo que es el tamaño, lo que es la simetría, por ejemplo.
Ahora, recuerden que en cabeza nosotros encontramos una gran cantidad de datos clínicos. No solamente nos vamos a centrar en lo que es el estudio de la forma de la cabeza, sino también algo que nosotros debemos estudiar cuando realizamos el examen semiológico de cabeza, es el estudio de facie, el tipo de perfil que tiene un individuo, el tipo de rostro que tiene un individuo. Tenemos que estudiar las características de los ojos, los párpados, las cejas, las pestañas, las características de la nariz, fosas nasales, labios, orejas, la cavidad oral, etc. Entonces es una zona, como les había mencionado, que tiene una gran cantidad de signos que pueden estar relacionados obviamente con lo que son enfermedades. Entonces, recuerden que es una zona enriquecida con signos semiológicos, al igual que lo es mano. ¿Sí? Bueno, permítanme por favor un minuto que esto no carga. Esperamos que ahora sí. Bueno, mientras va cargando el archivo, les voy a pedir lo siguiente. Sí, el día de ayer les había informado, los primeros 4 solamente van a realizar la presentación. Entonces, respetemos, ¿no?, a aquellos de sus compañeros que han levantado primero la manito. No hay necesidad de que vean que los 4 ya han levantado y luego le sigan 20. Si han visto que 4 personas han levantado la mano, entonces dejémoslo ahí. ¿Sí? Eso para evitar este tipo de problemas. Listo. Ahora sí, a ver, les comparto la presentación. En su libro de semiología de Chamorro, ustedes van a encontrar, por ejemplo, lo que es una gran cantidad cuando hace referencia a la descripción de la morfología de la cabeza. ¿Sí? Entonces, bueno, empezamos estudiando justamente lo que son los diámetros de la cabeza. Camaritas, por favor, ya saben. Listo, ahora sí. Tenemos que realizar el estudio de los diámetros. En la historia clínica, la redacción, tiene que ser acorde, obviamente, a lo que nosotros observemos. ¿Sí? Ustedes utilizarán el término normocéfalo o mesocéfalo cuando el paciente presente, en este caso, lo que es un diámetro normal del cráneo. ¿Y cómo yo me doy cuenta que el diámetro del cráneo es normal? Para eso lo que yo tengo que hacer, doctores, es observar el cráneo desde una vista superior. Algo que ustedes ya saben por sus clases de anatomía, ¿no? Si nosotros observamos el cráneo desde su vista superior, tiene más o menos esa estructura. Tenemos un diámetro, por ejemplo, antero-posterior, es decir, es este el diámetro antero-posterior, que va a ser ligeramente mayor a lo que es ese diámetro horizontal, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos ese tipo de cráneo que cumple con esas características, lo ideal es denominar
a este tipo de cráneo como tal, mesocéfalo o normal. Ahora, tenemos este otro tipo de cráneo, si ustedes observan, esto lo vamos a pasar rapidito, que se denomina braquicefalia. Bueno, las alteraciones, por ejemplo, en la morfología, en este caso resaltan, ¿no?, a la vista. ¿Qué es lo que es más llamativo? Que en este tipo de situación, el diámetro transversal, podríamos decir, es mucho mayor al diámetro anterosuperior. Y si ustedes se dan cuenta, no solamente esto es capaz de producir deformidad a nivel del cráneo, sino también es capaz de producir deformidad a nivel del rostro. Cuando ustedes observan este tipo de alteración o este tipo de cráneo, denominamos, por ejemplo, al paciente con el nombre de braquicéfalo o braquicefalia. Ustedes observarán que la braquicefalia es característico, como dice acá en la diapositiva, del cierre prematuro de la sutura coronal o lamboidea. Al existir, por ejemplo, el cierre prematuro de esta sutura, lo característico será que el cráneo crezca en su diámetro transversal. A diferencia de este, ¿no?, ¿qué es lo que le llama la atención? Si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, los diámetros antero-posterior y tomamos en cuenta el diámetro transversal, nosotros podemos notar que en este tipo de pacientes encontramos, por ejemplo, lo que es también una deformidad del rostro. Observen, el rostro es mucho más plano, si vale el término, debido justamente a lo que es el cierre prematuro de la sutura sagital. Existe otro tipo de cráneo que se denomina turricefalia. ¿Alguna vez han oído de esos doctores? Si no estoy No. mal, lo he La visto en la denominada guía de Hidalgo. turricefalia. Bueno, alguna vez, ¿no?, algún estudiante, cuando le pregunto, por ejemplo, ¿qué es turricefalia?, me dices cuando el cráneo tiene forma de turril. No es esa la descripción. Pero ese nombre turricefalia, por ejemplo, hace referencia a que el cráneo tiene forma de torre. Entonces, cuando ustedes observan, por ejemplo, al paciente, tiene un cráneo muy particular, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Cuando hablamos, por ejemplo, de la turricefalia, también es característico por el cierre de prematuro de suturas. Observen, ¿no?, haciendo un repaso breve. La braquicefalia por el cierre prematuro de la sutura coronal. Cuando hablamos de dolicocefalia, por un cierre prematuro de la sutura sagital. En cambio, cuando hacemos referencia a la denominada turricefalia, recuerden que el cráneo tiene forma de torre. Esto es producto de lo que es un cierre prematuro tanto de la sutura coronal y de la sutura sagital. Y existe lo que es un aplanamiento del cráneo hacia las partes laterales y existe lo que es un crecimiento hacia arriba, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, este tipo de cráneo, pero un poquito más amplio. Bueno, eso probablemente ya no sea frecuente de observar, ¿no? Pero les pongo el siguiente ejemplo. Alguna vez ustedes han leído un libro de historia y seguramente han visto, ¿no?, cómo los mayas, aztecas y los egipcios formaban el cráneo, por ejemplo, para que tenga ese tipo de estructura, ese tipo de cráneo deformado, que justamente se asemejaba a lo que es una torre, y se denominaba así, ¿no? Y ya sabemos por qué, es por el cierre prematuro de estas suturas. Acá tenemos un pequeño repaso de las suturas para que recuerden, aunque se supone que ya deberían saber, ¿no?, por sus clases de anatomía. Tenemos la sutura coronal, tenemos la sutura lamboidea y tenemos la sutura sagital, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de macrocefalia, ¿cómo definimos esta? Como lo que es un incremento desproporcional de los diámetros del cráneo.
Acá tienen una imagen que es muy llamativa, por ejemplo, ¿no? Si ustedes observan, en este caso encontramos macrocefalia y es llamativo lo que nosotros observamos. No podemos, por ejemplo, en este caso, evitar, ¿no?, observar este tipo de alteraciones. ¿Qué es lo que me llama la atención? ¿Qué diámetros se encuentran alterados? Todos los diámetros, doctores. Si ustedes observan, tanto ese diámetro anteroposterior y el diámetro transversal se encuentran incrementados de tamaño. Obviamente el perímetro cefálico, que lo medimos con una wincha, por ejemplo, también se va a encontrar incrementado. No tenemos ese cráneo entonces que hace referencia a un incremento global de los diámetros. ¿En qué tipo de pacientes podemos encontrar? En raquitismo, aunque en raquitismo, más que una macrocefalia, el paciente presenta una pseudomacrocefalia. Recuerden lo que hemos visto en facies. Cuando hemos hecho referencia a aquellas facies que sugieren desnutrición, hemos observado la fase del raquitismo, ¿no? Y les había mencionado en aquella ocasión, y ustedes también habían mencionado, que aparentaba tener macrocefalia, aparentaba tener un cráneo incrementado de tamaño, pero en realidad no. En realidad lo que sucedía en este tipo de pacientes era que existía una disminución tan grande de tejido celular subcutáneo y músculo que el paciente aparentaba tener este tipo de cráneo. Sin embargo, podemos encontrar algunas otras alteraciones en las cuales realmente encontramos lo que es macrocefalia. Para empezar, cualquier tipo de alteración que a edades tempranas sea capaz de producir un incremento de la presión endocraneal. Y una de esas causas principales que es capaz de producir un incremento de la presión endocraneal es justamente la hidrocefalia. La hidrocefalia, ustedes recordarán también que habíamos mencionado en clases, ¿no? Justamente habíamos hablado de este tipo de fascia. ¿En qué tipo de pacientes se presentaba macrocefalia asociada a lo que es hidrocefalia? En aquellos pacientes pediátricos. Recuerden que en un paciente en estas edades presentan lo que es una ausencia, podríamos decir, del cierre de estas suturas que hemos mencionado. Entonces, como estos pacientitos todavía presentan lo que es una ausencia de la soldadura de estas suturas, cuando sufre, por ejemplo, de hidrocefalia, que puede ser debido a diferentes causas, ¿no? Puede ser debido a un proceso obstructivo que evita el drenaje de lo que es el líquido cefalorraquídeo, o puede deberse a una sobreproducción de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es lo que sucede con el cráneo? Como las suturas no se cierran, entonces el cráneo tiende a crecer de tamaño, ¿sí? En pacientes adultos, ustedes recordarán que observar lo que es hidrocefalia y que esta curse como macrocefalia es difícil, ¿no? Porque en un paciente adulto, obviamente, existen ya lo que es el cierre completo de este tipo de suturas. Entonces, ¿qué es lo que presenta el paciente? Muchas veces un cráneo de dimensiones normales. En aquella ocasión les había puesto el ejemplo, ustedes recordarán, de la señora Jenny, ¿no? La Jennycita sufre de lo que es hidrocefalia. Pero si ustedes observan, no existe lo que es una gran deformidad del cráneo. Su cráneo tiene, ¿no?, cierta deformidad debido a lo que es la hidrocefalia, porque ya es una alteración que ella va presentando ya durante varios años. Sin embargo, podríamos decir que conserva sus diámetros normales, ¿no? No existe lo que es una gran alteración. Entonces recuerden, cuando hablamos de acromegalia, también hemos hablado, es otra causa, en este caso, de macrocefalia. En este caso, bueno, debido a lo que es un crecimiento, ¿no?, desproporcional de ciertas estructuras, entre ellas lo que es el cráneo. Y cuando hablamos de la enfermedad de Paget, que también es otra causa de macrocefalia, bueno, tenemos que saber cuál es la característica. Esta enfermedad de Paget, doctores, se caracteriza porque existe lo que es un engrosamiento de la calota craneal. Es relativamente frecuente de observar este tipo de alteraciones, ¿sí? Les pongo el siguiente ejemplo. Tenemos un grosor, por ejemplo,
así, pero la enfermedad de Paget, que se caracteriza por lo que es mayor depósito de tejido óseo, en este caso sobre el cráneo, que es lo que nos interesa, este se engrosa, ¿sí? La calota craneal se vuelve mucho más gruesa. Y puede ser otra causa de macrocefalia. Lo que nos llama la atención en este tipo de imagen que ahora nosotros estamos observando es una reducción, ¿no?, global de todos los diámetros. Si ustedes observan, el diámetro transversal se encuentra reducido, el diámetro anteroposterior de la misma forma se encuentra reducido. Entonces, cuando existe lo que es una reducción de estos diámetros de forma global, utilizamos el término microcefalia. Acá tenemos algunas alteraciones en el síndrome de Down, en las enfermedades, por ejemplo, como rubiola, citomegalovirus, toxoplasmosis. Mujeres, por ejemplo, alcohólicas y que usan drogas durante el embarazo, los productos tienden a tener este tipo de cráneo. En pacientes con diabetes, aunque en el paciente con diabetes, por ejemplo, recién nacido, más que la microcefalia, lo característico es la macrocefalia, ¿sí? Y tenemos también la craneosinostosis. Cuando hablamos de craneosinostosis, hacemos referencia a lo que es un cierre o una soldadura prematura de las suturas que tenemos a nivel del cráneo, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Cuál era el mecanismo de acción de la diabetes? Creo que dijo en la anterior, ¿no? ¿Por qué se produciría microcefalia? ¿No sería más bien un bebé macrosómico, un producto macrosómico? Claro, es lo que acabo de mencionarles, ¿no? Generalmente cuando la madre es diabética y, bueno, se encuentra gestante, lo que usualmente encontramos es un producto macrosómico, ¿listo? Y que, bueno, con un peso grande, con un tamaño grande y muchas veces también con el cráneo grande, ¿sí? Pero también puede ser que se presente lo que es un producto macrosómico grande, pero con un cráneo pequeño, ¿listo? Bueno, eso es algo Doc, que... Adelante. la craneosinostosis era cuando todas las suturas se cerraban prematuramente. Exacto. Ah, ya, gracias, doctor. Bueno, eso es algo que había quedado pendiente, ¿no? En el estudio de lo que es el tipo de rostro. Si ustedes recuerdan, les había mencionado que el rostro tiene que cumplir con ciertas características semiológicas para que yo lo considere normal. Por ejemplo, ustedes tienen rostros que son totalmente diferentes, ¿sí? Sin embargo, son rostros que son absolutamente normales. ¿Por qué? Porque tiene una coloración determinada, tiene una simetría determinada, por ejemplo, tiene una forma determinada, etcétera. Sin embargo, independientemente de la fascia, nosotros tenemos que realizar el estudio del índice facial. Observen, ¿para qué me sirve el índice facial? Cataloga el tipo de rostro. Y nosotros tenemos en cuenta lo que es esta fórmula, ¿no? Largo por 100 dividido entre el ancho. Para realizar lo que es el estudio, a ver, del tipo de rostro, vamos a tomar en cuenta alguna imagen que tengamos por acá. Sí, vamos a tomar en cuenta esta imagen. ¿Qué es lo que nos dicen algunos libros, no? Nosotros tenemos que realizar lo que es el estudio, tenemos que realizar esta medición tomando en cuenta lo que son las zonas más prominentes del rostro, ¿sí? Esto puede ser variable, porque en un paciente como en el que estamos observando, por ejemplo, en este caso, las zonas más prominentes, si ustedes observan, son estos arcos, ¿no? Los arcos cigomáticos. Pero ¿qué es lo que sucede en un paciente gordito, en un paciente obeso, por ejemplo? Las zonas más prominentes no serán estos arcos. En los pacientes que presentan obesidad, las mejillas van a ser las zonas más prominentes. ¿Listo? Entonces tenemos que tomar las zonas más prominentes del rostro justamente para catalogar o para realizar el estudio de estos tipos de rostros. Por ejemplo, lo mismo sucede con el diámetro, en este caso vertical. Generalmente tomamos en cuenta lo que es la articulación entre el hueso frontal y los huesos parietales y medimos
hacia lo que es el mentón. Entonces ya tenemos los diámetros, ¿no? El más prominente relacionado con el diámetro vertical. Y de acuerdo a eso, nosotros observen, tenemos esta clasificación mesoprósopo, que es una cara que tiene un índice facial normal, un índice facial armónico. Cuando yo me doy cuenta que el índice facial es armónico, lo que hemos visto hace algunos segunditos, ¿no? Cuando en este caso el diámetro, podríamos decir, vertical es mayor al horizontal. En ese caso, el término adecuado a utilizar es mesoprósopo. Cuando decimos que el paciente tiene un rostro de tipo leptoprósopo, cuando la cara es alargada, observe, el índice facial en este caso mayor a 104. En este caso, como dice el nombre, ¿no? La cara es alargada. Tendremos lo que es un diámetro, en este caso, vertical que sea mucho mayor al horizontal. Y cuando realizamos el uso del término europrósopo es todo lo contrario. Un índice facial menor a 97 y el paciente presenta ese diámetro horizontal mucho mayor o muchas veces iguala a lo que es el diámetro vertical. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a comparar, aprovechando que ustedes se encuentran conectados. A simple inspección, ¿sí? A ver, observemos todos a Lucero de Los Ángeles. Observando el tipo de rostro que tiene, no fácil. ¿Cómo catalogaríamos a su compañera? Mesoprósopo. Mesoprósopo, ¿verdad? A ver, a su compañero Yesid. También mesoprósopo. También, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, el tipo de rostro que tiene un individuo nos resalta a simple vista. ¿Sí? ¿Cómo catalogamos esta imagen, por ejemplo? ¿Qué tipo de rostro tendrá? Europrósopo. El rostro ancho, ¿verdad? Europrósopo. Y a este, por ejemplo, Leptoprósopo. leptoprósopo. ¿Sí? Entonces, bueno, ya sabemos. Otro punto que es importante, por ejemplo, estudiar dentro de lo que es la cabeza es la posición. Y podemos encontrar posiciones anormales, ¿no? Como esta, que se denomina posición de lateroflexión, que probablemente todos ustedes alguna vez, doctores, han experimentado. ¿Qué es lo que le llama la atención? Esa posición, ¿no? Lateralizada de la cabeza, ¿sí? O del cuello, por ejemplo. ¿Y qué sugiere esto, doctores? ¿Alguna vez han despertado, sí, y han amanecido con ese tipo de posición? Es frecuente. Y cursa muchas veces con dolor, ¿no? Lo que es dolor intenso en el lado lesionado. Es frecuente, por ejemplo, durante la tortícolis. En este caso existe lo que es una contracción, muscular involuntaria de un músculo, que es el músculo esternocleidomastoideo. Entonces, cuando ustedes observan esa posición de lateroflexión, lo característico es pensar en esto. Tenemos otro tipo de posición, por ejemplo, observen, que es la posición de flexión posterior, o también denominado lo que es retroflexión. ¿En qué tipo de pacientes podrían encontrar este tipo de alteraciones? Bueno, acá ya tenemos la imagen, así que ya pueden imaginarse, ¿no? En aquellos pacientes que presentan lo que es tétanos. Y tenemos otro tipo de posición que se denomina flexión o también denominado anteroflexión. En este caso, ¿en qué pensamos, doctores? Que probablemente es algo que están experimentando últimamente, esa flexión anterior de la cabeza. Estrés. No, estrés no. ¿En qué podríamos sospechar? Alteraciones posicionales. Cuando alguien está sentado leyendo mucho tiempo. Bueno, como les digo, ¿no? Alteraciones posicionales. ¿Sí?
Por ejemplo, todos deben estar con su jorobita, ¿no? Debido a las clases virtuales, todo el día frente a la pantalla. Mucho peor aquellos que están frente, ¿no? De lo que es un teléfono celular, ¿sí? Y también es frecuente, doctores, en pacientes con edad avanzada. En un paciente anciano, ustedes se van a dar cuenta que la cabeza se encuentra justamente posicionada hacia la región anterior. Esto es debido a la edad, ¿no? Algo característico en una persona de edad avanzada es que presentan justamente este tipo de alteraciones eh, porque existe lo que es una degeneración del cartílago intervertebral. Muchas veces existe lo que es artrosis también de este tipo de articulaciones a nivel cervical. Entonces, si ustedes observan a un paciente anciano, probablemente lo más llamativo en cuanto a su posición sea esta. Entonces, es frecuente en los pacientes de edad avanzada, ¿no? Lo que es la anteroflexión, pero recuerden también debido a alteraciones posturales. Eso también ya lo habíamos visto, si ustedes recuerdan, cuando hemos estudiado fascia, ¿no? El signo de Masset, Parkinson, tics, temblor y movimientos coréicos. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál es la característica del primer signo que estamos observando? ¿En qué consistía? El paciente daba signos afirmativos con la cabeza. Listo, ¿que coincidían con qué? Con los latidos Con del los corazón. latidos del corazón. Latidos. Con los latidos cardíacos, ¿verdad? Y era típico de qué alteraciones. De las estenosis. No, de la insuficiencia. Suficiencia. Insuficiencia. De la insuficiencia aórtica. Entonces, nuevamente, no les recomiendo. Ya tenemos clínica, doctores. Ya de a poquito estamos viendo características clínicas. Fíjense que tenemos esta fase característica, tenemos un pulso característico y en cabeza también tenemos una alteración característica. En nuestro examen final, cuando ya terminemos de estudiar lo que son valvulopatías, bueno, realizaremos lo que es un estudio complementario a lo que estamos viendo, ¿sí? En Parkinson el paciente también presentaba esos movimientos rotatorios, ¿no? De la cabeza. En este caso, a diferencia del signo de Muset o signo de Masset, los gestos ya no eran afirmativos, como si el paciente estuviera, bueno, negándose, ¿sí? El tipo de movimiento que tiene la señora Jenny, por ejemplo. Cuando hablamos de tics, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia, a ver, entre el tic y un movimiento coreico? Que también lo habíamos escrito ya en clases pasadas. El tic El es movimiento, estereotipado, Tics son se repite en el repetitivos. tiempo. listo, ¿no? El tic en este caso es un movimiento repetitivo. El término adecuado es un movimiento estereotipado, se repite en el tiempo. En cambio, cuando hablamos del movimiento coreico, es un movimiento que no es estereotipado, no tiene esa capacidad de repetición, ¿no? El paciente, recuerden que cuando hablamos de los movimientos coreicos, realizan gestos similares a lo que son muecas, ¿sí? Y hablamos del temblor senil, que probablemente es algo que también ustedes han observado. Una característica del temblor senil es que no es un temblor grosero, pero sí es perceptible. Ustedes van a observar seguramente a muchos ancianos que presentan lo que es este tipo de temblor. Y una de las estructuras que se ve, podríamos decir, particularmente afectada con este tipo de temblor, cabeza y manos, ¿sí? Pero no interfiere con la vida del paciente. Puede hablar normal, puede comer normal, puede escribir normal, puede realizar acciones con las manos de forma normal. ¿Listo? Bueno, eso también ya habíamos visto en una clase pasada, cuando hemos realizado el estudio de facies, y había quedado pendiente también, ¿no? ¿Recuerdan cómo realizamos el estudio de perfil? Les había mencionado, tenemos que tomar en cuenta tres estructuras. La región frontal, que la estamos marcando acá. Tenemos que tomar en cuenta lo que es el mentón del paciente, que también lo estamos marcando acá. Y tenemos que tomar en cuenta lo que es la nariz del paciente. ¿Sí? Estamos estudiando, doctores,
del perfil de un individuo. Obviamente podemos encontrar diferentes tipos de perfiles que son considerados normales y que muchas veces están condicionados por la raza de una persona, ¿sí? O por su etnia. Entonces observen, ¿qué es lo que me llama la atención? A ver, recordemos un poquito de perfil. Doctor, en el caso La de la nariz, acromegalia hay una predominancia En esta del imagen, mentón, en esta imagen, en la inicial, en la que la hemos nariz subrayado. sobresale. micrognatia. Las tres estructuras, la nariz es la que sobresale. Esto, ¿no? Lo que les había mencionado. Si ustedes observan, para que yo diga que mi paciente tiene un perfil normal, tanto la región de la frente y el mentón deben encontrarse alineados perfectamente. Y aquella estructura que sobresale por el resto de las estructuras del rostro es la nariz. Eso es lo típico, eso es lo que usualmente deberíamos encontrar en la práctica clínica. Miren, a diferencia, por ejemplo, de estas imágenes, tenemos acá lo que es la frente de esta persona, pero el mentón lo tenemos aquí, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que sucede con el perfil? Ya se encuentra alterado. En este caso tenemos lo que es micrognatia, ¿no? Tenemos lo que es ese mentón hipoplásico. La nariz sigue siendo la estructura que sobresale por el resto de las estructuras del rostro, pero ya no existe lo que es una simetría entre lo que es la región frontal y lo que es el mentón del paciente. A diferencia de esta, observen, tenemos acá la nariz. Recuerden que lo característico en los pacientes con acromegalia es que presenten prognatismo, ¿no? Y miren acá, por ejemplo, encontramos el prognatismo. La nariz y el mentón se encuentran al mismo nivel. Además que encontramos otras características llamativas, ¿no? La nariz grande, los labios grandes, las orejas grandes, los rebordes orbitarios grandes, por ejemplo. Son estructuras que se encuentran casi al mismo nivel. Entonces, la forma de determinar el perfil es justamente observando del lado del paciente. Ahora, una estructura, por ejemplo, que determina el perfil del paciente, a ver, nos adelantamos un poquito, son las características de la forma o tipo de nariz que presenta un individuo. Observen cómo modifica el perfil tomando en cuenta esto. Bastante, depende mucho. La forma también de la nariz. La forma de la nariz, ¿no? Bueno, acá les pongo el siguiente ejemplo. Miren que tenemos diferentes tipos de nariz. Y la unión, por ejemplo, con el hueso frontal o hacia la región frontal puede determinar el tipo de perfil. Fíjense, en este caso tenemos una nariz que más adelante la vamos a estudiar, que se denomina nariz tipo Dante, ¿no? Que es frecuente de algunas personas de raza blanca. Especialmente podemos encontrar este tipo de nariz, por ejemplo, en los italianos, ¿sí? Y si ustedes alguna vez también han observado a una persona argentina, generalmente tiene ese tipo de nariz, ¿sí? Porque estos en su mayoría tienen lo que es ascendencia, ¿no? Eh, Italiana. Tenemos acá, por ejemplo, otro tipo de nariz. ¿Por qué les pongo estos ejemplos? Porque son narices que tienden a modificar lo que es el perfil. Y nosotros saber qué tipo de perfil tendremos. ¿A cuál se asemeja más? Generalmente. Bueno, dependiendo, ¿no? Si tenemos por allí alguna persona que tenga ascendencia inca, por ejemplo, quechua o aymara, tenemos este tipo de nariz, que también le va a dar al rostro lo que es un tipo de perfil, ¿sí? Pero la mayoría de nosotros tiene una nariz, ¿no? Que es recta, no tanto así, esta ya sería una nariz respingada, sino tenemos lo que es una nariz recta, que tiene estas características que yo estoy dibujando acá con rojo, por ejemplo. Bueno, eso es debido a nuestra herencia, ¿no? A nuestros antepasados. Recuerden que nosotros hemos sido
colonizados por españoles. Entonces hemos heredado sus rasgos, ¿no? Su tipo de perfil que tienen ellos. ¿Cuál es la característica? Tenemos esa nariz recta. A ver, lo vamos a tratar de dibujar mejor. Tenemos lo que es esa nariz recta, pero existe como una escotadura cuando se une con la región frontal. Tenemos ese tipo de nariz generalmente. Sí, ahora sí. Ahora sí me ha salido bien. Ese tipo de nariz es la que generalmente nosotros tenemos. A diferencia de esta que les estoy marcando, en personas de qué etnia podemos encontrar. Raza blanca. Bueno, personas de raza blanca no. Sí, en cierta parte, pero es frecuente de cierta cultura encontrar ese tipo de nariz. Donde no existe ese tipo de escotadura que es muy acentuada. ¿Alguna vez han visto, por ejemplo, las estatuas de los griegos? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Qué es lo que les llama la atención? Tienen un rostro muy característico los griegos. Que tienen La esa nariz nariz correcta. como perfecta, como de David. Tienen esa Realmente característica tiene esa simetría. del perfil, ¿verdad? En este caso no existe lo que es esa escotadura, que es muy acentuada. Y como dice, ¿no? Su compañero, es una nariz perfecta en ese caso, es un perfil perfecto. Bueno, eso ya depende, ¿no? De lo que una persona considera como perfecto. Pero, a ver, saliéndonos un poquito del tema de semiología, estas obras de arte, por ejemplo, son consideradas la perfección, ¿no? del ser humano, justamente. Eh, y hasta cierto punto, doctores, le otorga un atractivo, especialmente a pacientes varones o de sexo masculino. ¿Sí? A ver, las chicas, preguntamos qué tipo de perfil prefieren. ¿Prefieren un perfil de, de Tupac Katari o prefieren lo que es un tipo de perfil del David de Miguel Ángel? A ver, Nayeli, ¿qué prefiere? Del segundo que dijo. Del segundo, ¿verdad? Como les digo, le proporciona, ¿no? Al perfil cierta belleza. Pero bueno, no vamos a hablar de gustos. ¿Listo? Doctores, que es importante realizar el estudio de perfil. Hemos hablado de diferentes situaciones, ¿no? En las cuales el perfil se puede ver modificado. Realizando lo que es este breve repaso, la micrognatia, el prognatismo. Y ustedes recordarán que habíamos hablado de la nariz sencilla de montar, ¿no? Que era una nariz plana, podríamos decir chata, donde también era capaz de deformar el perfil. Ahora, cuando hablamos del cuero cabelludo, doctores, dentro de lo que es la inspección, tenemos que observar, por ejemplo, algunas características que también son importantes, como por ejemplo la coloración. Eso les había mencionado, ¿sí? El color es sumamente importante. Generalmente no tiene lo que es relevancia clínica el color del cabello de un paciente, porque también depende de varios factores, ¿no? Y bueno, actualmente probablemente no se utilice mucho lo que es el estudio de color por, porque utilizan, ¿no? Ciertos, podríamos decir, productos químicos para modificar el color de su cabello. Entonces, alguna vez un estudiante por allí me preguntaba, ¿cómo yo estudio el cabello en un paciente que lo tiene teñido? Bueno, no podemos observar las características, en este caso, a la inspección del cabello. Sí tiene importancia semiológica el denominado cabello en bandera.
que ya sabemos qué es, ¿no? Es esa decoloración del pelo que sugiere lo que es alteración nutricional, ¿sí? Algo que también nosotros debemos observar y debemos estudiar es la implantación pilosa. Ya sabemos cuáles son las características de la implantación. Eso lo hemos visto hace poquito. El varón tiene esa implantación o esa disposición a manera de M, ustedes recordarán, y la mujer, bueno, tiene lo que es una disposición que es horizontal, ¿sí? Tenemos que estudiar, perdón, las características, por ejemplo, de la ausencia de cabello. Si el paciente presenta lo que es alopecia andrógena o alopecia areata, ya sabemos que la alopecia andrógena también hemos estudiado es la pérdida del cabello irreversible, que va a estar relacionado con lo que es la disminución de hormonas andrógenas, les había mencionado. ¿Sí? En este caso, el paciente presenta así este tipo de imagen que estamos observando, calvicie como tal, a diferencia de la alopecia areata que estamos observando en esta imagen, donde les había mencionado, el paciente presenta algunas alteraciones infecciosas, ¿no? Como sarna, como impétigo, como tiña, por ejemplo, que es capaz de producir este tipo de lesiones ulcerosas en el cuero cabelludo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, deja de crecer cabello en estas zonas que se encuentran infectadas. Pero ¿cuál era la diferencia con la alopecia andrógena? Bueno, una debido a una alteración hormonal, la otra debido a una alteración infecciosa. En una no existe, no vuelve a crecer cabello. Y en la otra, bueno, no crece cabello mientras dura el proceso infeccioso. Pero se revierte el proceso infeccioso y vuelve a crecer cabello en la zona que se encontraba lesionada. ¿Sí? Ya lo habíamos estudiado con anterioridad. A la palpación, antes de estudiar las características, por ejemplo, de la simetría, que también observamos obviamente a la inspección, pero siempre debemos corroborar con el examen de palpación, algo que debemos hacer, doctores, es evaluar la implantación pilosa. En este caso, lo que ustedes tienen que hacer es tomar un flequillo o un mechón de cabello y traccionarlo y jalarlo, ¿sí? A ver, realicen ese ejercicio, doctores, que difícil no es. Bueno, ustedes tienen que traccionar el cabello con relativa fuerza sin hacer daño al paciente, ¿sí? Sin hacer daño al paciente. No duele, ¿listo? No duele, no debería doler. Traccionamos el cabello. Ustedes se van a dar cuenta que no se debería perder cabello cuando se realiza este tipo, por ejemplo, de ejercicio o este tipo de procedimiento. Sin embargo, existe lo que es una gran cantidad de causas que pueden producir lo que es una respuesta contraria. Ustedes traccionan levemente el cabello y el paciente es capaz de perder mechones. Esto es frecuente, por ejemplo, en algunos estados como el estrés. Recuerden, ¿no? Lo que hemos visto, especialmente en mujeres. La principal causa de pérdida de cabello en las mujeres es el estrés. Bueno, cualquier tipo de estrés. Y también es frecuente, doctores, en etapas posteriores a la gestación, durante el puerperio, por ejemplo. Puerperio inmediato, puerperio tardío, que es lo más característico, incluso después del puerperio, doctores. Si ustedes alguna vez, bueno, han visto a una mujer embarazada cercana en su familia, hermana, tía, prima, mamá, etcétera, algo que nos llama la atención es justamente la pérdida de cabello, pero en gran cantidad después de la gestación, ¿no? Entonces tenemos que realizar lo que es el estudio, no solamente de la forma de implantación, sino también en este caso de cómo en sí está implantado lo que es el cabello. Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos una imagen muy llamativa, ¿no? Y lo estudiamos dentro de lo que es palpación. Sin embargo, este tipo de alteraciones que ustedes están observando son muy llamativas dentro de la inspección. Si observo un paciente, por ejemplo, con este tipo de cráneo
Bueno, no hay necesidad de palpar, ¿no? A simple inspección yo sé que presenta una simetría. Sin embargo, es importante, doctores, que siempre se realice la palpación de la cabeza, especialmente cuando existe el antecedente de traumatismo, caída de altura, un accidente de tránsito, etc. Y les pongo acá un ejemplo que ya lo habíamos visto con anterioridad. Les había mencionado, ¿no? Yo tenía una docente que, bueno, lamentablemente con esta docente he pasado técnica quirúrgica y no he aprendido absolutamente nada. Les he comentado, ¿no? La situación cuando hemos hablado de las denominadas carpologias, etcétera. Cuando hemos hecho referencia al estudio de alteración del estado de conciencia. Recuerden, a ver, repasemos un poquito. Llamen a una enfermera que sepa hablar quechua. No, doctora, no sabe hablar esta persona quechua. Llamen a una persona que sepa hablar aymara. No, algo debe tener esta persona. Tenía daño neurológico. Recuerden, ¿no? La historia. Les había mencionado que desgraciadamente esta paciente falleció. Y bueno, tenía un scalp, que es la pérdida de cuero cabelludo debido a un traumatismo. Podíamos observar el cráneo. Y no, pues esta querida doctorita se la pasó como 1 hora suturando, realizando como 200 puntos en el cráneo para nada, la verdad, ¿no? En ese tipo de situaciones lo que prima es la vida del paciente. Pero bueno, a la doctora no le importó, se olvidó seguramente esto. Y ya les había comentado, ¿no? Llega la enfermera y le dice, ¿sabe qué, doctora? Váyase, retírese, usted no sabe qué hacer. Y que se haga cargo acá el doctor de este tipo de pacientes. Algo que he realizado en ese momento, cuando me hice cargo de esta paciente, era realizar la palpación del cráneo, ¿sí? Porque ante la presencia de este tipo de movimientos anormales, recuerden, realizaba movimientos anormales delante del abdomen cada vez que se le trataba de intubar. Yo estaba pensando en lo que era una alteración neurológica y teníamos el antecedente de traumatismo. Estos pacientes, bueno, los han ido a recoger de una zona en la cual había sucedido un accidente de tránsito. Un camión se chocó contra una flota. Bueno, existía el antecedente de traumatismo, existían estas manifestaciones, estos signos que indicaban daño neurológico, pero que a simple inspección, doctores, no presentaba deformidades del cráneo. Lo llamativo era el scalp. No tenía cuero cabelludo. Se podía observar la calota. Pero no existía fracturas a simple inspección en esa calota. Entonces, lo que yo hice es realizar la palpación. La señora, bueno, añosa, les había mencionado, del campo, con mucha cabellera, y ese es el problema, ¿no? El cabello. Cuando una persona sufre un traumatismo cráneoencefálico, el cabello tiende a esconder este tipo de lesiones. Entonces, a simple inspección, yo puedo no observar ese tipo de alteraciones. Entonces, tengo que palparlas. Como les digo, lo llamativo a la inspección era el scalp. No existía ningún tipo de fractura evidente que yo esté observando. Pero cuando realizo la palpación del cráneo, a nivel occipital, me encuentro con lo que es una depresión a la palpación. Fíjense, yo no he observado a simple inspección este tipo de alteración, porque estaba cubierta con el cabello. Por eso es importante, doctores, siempre realizar lo que es la palpación. Si bien a simple inspección no hemos podido observar nada, la palpación es la que ha determinado la fractura. Y la región occipital presentaba lo que era un hundimiento importante. Ustedes tocaban, doctores, ese hueso occipital en esta paciente tenía la consistencia de una esponja.
Era como si palparan una esponja. Se hundía el dedito, no había hueso allí. El pedacito de hueso más grande medía medio centímetro. Tenía una fractura que era así fragmentada, múltiples huesitos, ¿sí? Y justamente esa característica de la consistencia, la palpación, me indicaba lo que era una hemorragia, ¿no? Que mi paciente estaba sangrando y se ha formado este tipo de hematoma a nivel del cráneo. Entonces, bueno, llegamos, les había mencionado, al servicio de emergencia del Hospital Viedma, nos solicitan realizarle una tomografía, les realizamos la tomografía, hemos podido observar que tenía este tipo de fractura, por ejemplo, y desgraciadamente ha fallecido, ¿no? Porque no ha recibido atención a tiempo. Entonces, la palpación, doctores, es importante, especialmente en este tipo de situaciones. Sí, obviamente este tipo de lesiones que ustedes están observando, que bueno, supongo que acá al paciente le han quitado un hemisferio, se denomina eh, hemisferectomía, que es frecuente en aquellos pacientes que presentan epilepsia. No hay necesidad, ¿no?, de realizar palpación. A simple inspección nosotros podemos observar las alteraciones en la simetría. Y la auscultación y percusión, como les estaba mencionando, son dos puntos que con frecuencia no los utilizamos en la práctica clínica. ¿Sí? La percusión, ¿en qué casos? En caso de que el paciente presente sinusitis. Y las manifestaciones clínicas son llamativas, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha presentado sinusitis alguna vez? Sí, doc. ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Cuáles son sus síntomas? Cefalea, Dolor que se intenso en la modifica frente. con los cambios de Dolor intenso en posición. la región frontal, doc. Tienen lo que es una En mi caso no me diarrea podía agachar, doctor. purulenta. Cada vez que se limpian la nariz, el moco es amarillo, verdoso, ¿sí? Tiene un color amarillo similar a la pus, por ejemplo. Y algo llamativo, ¿no? Lo que dice Andrés. Cuando ustedes se agachan, por eso les digo cefalea intensa con los cambios de posición. Ustedes se agachan, por ejemplo, existe lo que es una cefalea pulsátil intensa a nivel frontal, retroocular, etc. Estas manifestaciones son típicas de lo que son los procesos infecciosos de los senos, ¿no? Que pueden ser frontales, nasales, etc. Entonces, si ustedes realizan la percusión de estos senos, a ver, realizan la percusión de los senos frontales, no de sus glándulas mamarias, ¿no? Ni varones ni mujeres. Alguna vez, aunque no crean, en clases presenciales, le pido a un estudiante, a ver, realícese la percusión de los senos. Y no faltan, ¿no?, estudiantes brillantes que se estaban percutiendo la región pectoral. ¿Sí? Estamos hablando de los senos frontales. Percútanse. Ya saben cómo percutir. No duele. ¿Sí? Percútanse los senos, en este caso paranasales. De la misma forma, no duele. Los maxilares tampoco. Los submaxilares tampoco. En caso de sinusitis, cuando ustedes realizan este ejercicio, por ejemplo, desencadena dolor. Dato clínico típico de aquellos pacientes con sinusitis. ¿Sí? Auscultación, de la misma forma, no se realiza. Actualmente ya no. Bueno, con fines investigativos podrían realizar, ¿no?, lo que es la auscultación. Yo les comento, eh, dentro de mi formación académica, por ejemplo, cuando estaba rotando en la parte de lo que era eh, sistema cardiovascular neurológico, tenía un docente que era neurocirujano, que es muy admirado en Argentina, por ejemplo. Ahora tiene el doctor como 90 y tantos años, ¿sí? Está a punto de cumplir, creo, sus 100 y sigue ejerciendo la medicina, ¿sí? Y es muy reconocido en este país. Y recuerdo que él me enseñó lo siguiente, ¿no? Me dice, eh, bueno, imagínense, ¿no?, un médico viejo de edad avanzada, bueno, viejo en el buen sentido de la palabra, ¿no?, ya mayorcito, que había estudiado, por ejemplo, el semiología de otra manera. Él me enseñó a realizar lo que es la auscultación del cráneo. Y me enseñó de los focos de auscultación a nivel del cráneo que tenemos, ¿no?
Él me dice, bueno, esto actualmente ya no se utiliza porque cuando el paciente muy actualizado, para la edad que tenía ese doctor o para la edad que tiene muy actualizado, él decía, ¿no? Cuando yo era estudiante, mis docentes me han enseñado a realizar la auscultación del cráneo en busca de aneurismas, como les he mencionado, ¿no? En ese caso, lo que nosotros oímos son soplos, pero nos basamos mucho en la clínica actualmente, ¿no? El paciente presenta clínica de un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, por ejemplo, y no le vamos a auscultar el cráneo. Directamente realizaremos lo que son exámenes complementarios que sean muy precisos para el diagnóstico de este tipo de alteración, ¿no? Una tomografía. Pero antiguamente se realizaba justamente la auscultación. Ahora, lo que nosotros podríamos hacer dentro de lo que es la auscultación, como les digo, ¿no? A manera de investigación, a manera de un estudio complementario, es realizar el estudio, por ejemplo, de las estructuras arteriales superficiales. Una de las estructuras que nosotros podíamos o podríamos auscultar en cráneo es justamente la arteria temporal. ¿Sí? Nosotros auscultamos la arteria temporal y muchas veces podemos oír el denominado soplo en maquinaria. ¿Recuerdan qué sugiere el soplo en maquinaria? Sugiere lo que es una comunicación anormal, ¿no? Entre dos estructuras vasculares, una fístula arteriovenosa. En esos casos podríamos, pero vuelvo a repetirles, ¿no? Y existen exámenes que son mucho más precisos para realizar lo que es un diagnóstico mucho más adecuado. Bueno, observen entonces, doctores, que la cantidad de datos clínicos que encontramos en cabeza son grandísimos, ¿sí? Hablamos de frente. Como ustedes observan, dentro de lo que es el estudio de frente, nosotros debemos observar, en este caso, la presencia de arrugas frontales. Recuerden que todo paciente, independientemente de la edad, presenta arrugas a nivel frontal. Recuerden que son líneas de expresión facial, ¿verdad? Cuando ustedes se encuentran felices, cuando ustedes se encuentran enojados, este tipo de líneas tienden a acentuarse y forman parte de lo que es el estudio de la fascia, recordarán. Es importante su estudio porque muchas veces desaparece, por ejemplo, este tipo de líneas. ¿En qué tipo de pacientes desaparecen? A ver, pongamos el ejemplo de lo que es la fase de parálisis facial periférica. En ese tipo de pacientes existía, ¿no?, la pérdida de la movilidad de estos músculos y obviamente no encontrábamos las arrugas frontales, desaparecían. En algunos pacientes también, les comento, hace algunos meses atrás, veo a una señora de unos 60 años de edad y ella me decía, ¿no?, lo siguiente: ¿sabe qué? No puedo mover la frente, tengo una sensación muy extraña, me molesta esa sensación extraña, no sé qué es lo que me pasa. Yo veo la frentecita de la paciente y no tenía arrugas a nivel frontal. Y también hablaba de una forma extraña. Cada vez que hablaba no movía los labios de manera adecuada, limitaba la expresión de los labios. Entonces, dentro de lo que son los antecedentes, por ejemplo, ella me dice: ¿sabe qué, doctor? Bueno, hace algunas semanas atrás me he sometido a un procedimiento de belleza. ¿Sí? Me he sometido, por ejemplo, a lo que es la inyección de Botox, que es toxina botulínica. Entonces, esto, bueno, con seguridad no es la responsable de su parálisis. ¿Sí? Entonces, tenemos que estudiar con otros datos clínicos, recuerden, ¿no? Ahora, tenemos que estudiar también, doctores, lo que es el tamaño de la frente. Observen esta frente. Es una frente amplia. Es una frente grande que recibe el nombre de frente olímpica. Esto es muchas veces constitucional. Esto es normal. Pero recuerden, ¿no? Acá también tenemos una frente amplia, observen. Y lo vamos a marcar acá, en este pacientito que presenta microcefalia. La frente viene desde acá hasta acá. ¿Sí?
¿Cómo yo me doy cuenta si la frente es amplia? Para empezar, una frente amplia, doctores, se caracteriza porque la frente es grande. Lo normal es que mida entre 3 y 4 traveses de dedo. A ver, realicen ese ejercicio también y comprobemos si realmente su frentecita mide eso. ¿Sí? A ver, de Saraí, 3 deditos, ¿no? A ver, de Noelia Gamboa, también, ¿no? 3 deditos. A ver, de Fernando Daniel, también 3 dedos. Sí, fíjense que todos cumplen prácticamente con ese requerimiento, ¿no? De 3 a 4 traveses. Obviamente, si la frente tiene un tamaño mayor, hablamos de lo que es frente olímpica. Ojo, no confundir con lo que es calvicie. Obviamente, aquellos pacientes que presentan calvicie da la apariencia de que tuvieran la frente más amplia, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos? Por ejemplo, desde el lugar de implantación de cabello hasta lo que es el borde superior de las cejas, 3 a 4 traveses de dedo. Puede ser constitucional. Puede sugerir algunas alteraciones. Ponemos otra vez el ejemplo, la hidrocefalia o la macrocefalia. Puede estar presente incluso en algunas alteraciones infecciosas y de transmisión sexual, como por ejemplo lo que es la sífilis congénita. Es frecuente en este tipo de pacientes. Obviamente, en este tipo de pacientes que presentan sífilis, vamos a encontrar, ¿no?, otros datos que son llamativos. La pérdida de la cola de las cejas. Vamos a encontrar, por ejemplo, un signo a nivel ocular que lo vamos a ver mucho más adelante, que se denomina el signo de Argyll-Robertson, por ejemplo, etc. Algo que es importante también dentro de lo que es el estudio de la cabeza es la característica de las cejas. ¿Cuál es la importancia de las cejas, doctores? ¿Para qué les sirve? Evita que la transpiración entre los ojos. Bueno, es una función, ¿no? ¿Qué más? Algo que les llama la atención. A ver, les vamos a preguntar a las señoritas. Almendra, Javiera Pizarro, ¿qué tipo de cejas le gusta observar con frecuencia? Nuestra almendra, almendra a las 3, 2 y 1. Avísenle a almendra que tiene falta. Andrea Jaramillo, ¿está Andrea? A ver, Andrea, díganos, ¿qué tipo de cejas le gusta observar en una persona que le atrae? Que sean pobladas, pero no demasiado, y que tengan una forma como que de arquito. Una forma como que de arquito, ¿no? ¿Qué más? Justamente Adrián acaba de conectarnos su cámara para presumir sus cejas. A ver, Adrián, ¿para qué me sirven las cejas, Doc, doctor? sirve para poder retener el sudor de la frente. Bueno, eso ya ha mencionado Cristian, pero ¿para qué más? ¿Por qué le estoy preguntando a Andrea qué tipo de personas le usan, con qué tipo de cejas? Da expresión al rostro, doctores, ¿no? Imagínense si no tuvieran cejas, ¿sí? Su rostro no fuera expresivo. Cuando ustedes se enojan, realizan el movimiento de las cejas. Cuando están alegres, de la misma forma. Entonces da expresión al rostro. Y tiene que tener la ceja una característica, pero definida, ¿sí? Debería ser así, como estamos observando acá. Debe tener lo que es una cabeza, debe tener lo que es un cuerpo y debe tener lo que es una cola. Y como ha mencionado su compañera, ¿no? Si ustedes observan, tiene esa forma de arco. Esa es la característica de una ceja normal, ¿sí? Podemos encontrarnos alteraciones, por ejemplo, cuando hablamos en la cantidad de cejas que tiene una persona.
Observemos esto, por ejemplo, esta imagen del medio. ¿Qué les llama la atención? Existe lo que es un incremento en la cantidad de cejas, pero se unen, ¿verdad? En la región nasal. Bueno, esto puede ser constitucional en varones, por ejemplo, esto es absolutamente normal, pero en mujeres ya no es normal. A ese tipo de alteración nosotros denominamos sinofilia. Y justamente se caracterizan porque se unen las cejas en la porción media. En el hombre es normal, en la mujer no. ¿Qué sugiere? Lo mismo que sugiere el hirsutismo. Hirsutismo idiopático, una alteración de las glándulas suprarrenales, síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de la hipertricofilia, ¿qué es la hipertricofilia? Simple, son las cejas pobladas, así de simple, ¿sí? No hay dónde perderse. Y cuando hablamos de alopecia ciliar, ¿no? Que hemos mencionado hace un instante y que lo hemos visto también en facies, observen. En esta imagen estamos observando una persona que no presenta cejas. Se ve fea, ¿verdad? Se pierde lo que es la expresión facial. Y las causas pueden ser variadas. Cuando hablamos de alopecia ciliar, puede estar relacionada con algún tipo de proceso infeccioso, micótico, etcétera. Puede estar relacionado con algún proceso infeccioso parasitario. Puede estar relacionado con algunas alteraciones, por ejemplo, la que les he mencionado hace algunos minutos, como la sífilis congénita, ¿no? Aquellas personas que presentan sífilis tienden a presentar lo que es la caída de la cola de las cejas, ¿sí? Y también podemos encontrar, por ejemplo, en aquellos pacientes que presentan mixedema, que ya sabemos qué es, ¿no? Por ejemplo, el mixedema. A ver, adelante, tengo una pregunta por allí, Jessica. Doc, ¿tendríamos que descartar la alopecia ciliar en pacientes geriátricos como un signo, un síntoma? No, el paciente geriátrico generalmente no cursa con alopecia ciliar, ¿sí? Generalmente no. Puede ser que encontremos lo que es una disminución en la cantidad de cejas, pero conserva las características, ¿no? Tiene lo que es la cabeza, tiene lo que es el cuerpo y tiene la colita. En algunos casos muy avanzados, por ejemplo, podemos encontrar en el paciente anciano, ¿no? Este tipo de alopecia ciliar. Sin embargo, debido a la edad, es considerado normal, ¿no? Es lo esperado en este tipo de pacientes. Gracias, Doc. Bueno, acá tenemos otras alteraciones. Además de las cejas, doctores, yo debo observar los párpados. Bueno, en párpados observamos lo que es la coloración, observamos lo que es la movilidad, observamos, por ejemplo, si ustedes recuerdan, que no existan datos que sugieren inflamación o que sugieran inflamación. Y también observamos la presencia de edema, ¿no? Algo que también ya habíamos estudiado en nuestras clases de facies. Recuerden que aquellos pacientes que presentan, por ejemplo, lo que es una alteración renal, especialmente encontramos lo que es edema bipalpebral, ¿sí? En alteraciones traumáticas, en procesos infecciosos o inflamatorios, también encontramos lo que es edema, pero lo característico es que sea unilateral. ¿Listo? Recuerden el signo de Romaña. En este caso encontramos lo que es inflamación del párpado, que hace referencia, ¿no?, al chagoma de inoculación. ¿Eso qué significa? Que la vinchuca, bueno, ha inoculado, por ejemplo, a nivel del párpado. Entonces, acá tenemos tres características que probablemente son las más llamativas dentro de lo que es el estudio de párpados. Tenemos la blefaritis. ¿Qué es la blefaritis? Es lo que es la inflamación del párpado. Así de simple. Debido a diferentes causas, ¿no? Desde alteraciones infecciosas, desde picaduras de insectos, hasta lo que son traumatismos. Generalmente, recuerden, es unilateral. Tenemos acá otra alteración. Si ustedes observan, encontramos lo que es la eversión del párpado. ¿Eso qué quiere decir? Que el párpado se encuentra hacia afuera. Y tenemos acá otra alteración, donde podemos observar
la inversión del párpado. En este caso, cuando hablo de inversión, el párpado se encuentra hacia adentro. Entonces, utilizamos los diferentes términos, ¿no? Blefaritis para lo que es inflamación, ectropión para lo que es la inversión del párpado y entropión para lo que es la inversión del párpado. Estas dos últimas imágenes que les he presentado, ectropión y entropión, es frecuente en los pacientes ancianos, debido a lo que es la hiperlaxitud de los tejidos. Ustedes van a observar en pacientes de edad muy avanzada, especialmente encontramos esto. Bueno, eso supone que este tipo de paciente presente, ¿no?, algunas alteraciones infecciosas oportunistas. Es frecuente que ese tipo de pacientitos presenten conjuntivitis a repetición, por ejemplo. ¿Sí? Sin embargo, podríamos decir que no produce mayores alteraciones oculares. Por ejemplo, acá tenemos algo que es totalmente inverso a lo que les he mencionado, la inversión del párpado. Si ustedes observan, ¿qué es lo que sucede con las pestañas? Se ponen en contacto con el globo ocular. Y esto particularmente es una situación que puede comprometer la agudeza visual de un individuo. Yo les comento el siguiente ejemplo. No solamente es frecuente de observar esto en personas, sino también es frecuente de observar en animalitos, especialmente en los perros de raza Shar-Pei, que tienen este tipo de párpados, ¿no?, invertidos. Y necesariamente tienen que realizarse en ellos lo que es un procedimiento quirúrgico, ¿no? Se realiza lo que es una blefaroplastía. ¿En qué consiste? En este caso, bueno, se va a eliminar, ¿no?, lo que es una porción del párpado para que las pestañitas se encuentren ubicadas hacia afuera. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, a ver, les pongo el ejemplo. ¿Alguna vez ustedes una pestañita se les ha introducido al globo ocular? ¿Es molestoso o no es molestoso? Es sumamente molestoso. Imagínense tener 20 en contacto con el globo ocular. Es mucho más molestoso. Y el simple movimiento, por ejemplo, de abrir y cerrar los párpados es abrasivo para el globo ocular. Entonces tiende a generar esto lo que son úlceras corneales. Obviamente estas cicatrizan y producen alteraciones de la agudeza visual del paciente. Puede incluso producir hasta lo que es la ceguera. Por eso es importante tratar este tipo de pacientes a través de lo que es un procedimiento quirúrgico, ¿no?, que ya sabemos cómo se denomina. Adelante, Adrián, ¿qué pregunta tiene? Doc, quería preguntarle cómo se denominaba cuando existía crecimiento de cejas o de vello en la región nasal. Sinofilia. ¿Qué más? ¿Sinofilia? Sí. Fidelia. Ah, ya, gracias. Sinofidelia. ¿Qué más, doctores? Nada más. Bueno, nos quedamos acá. Nos falta desarrollar mayor cantidad de alteraciones. Listo. Recuérdenme entonces la siguiente clase. Hemos visto hasta blefaritis, ectropión y entropión. Así que atentos a la lista, doctorcitos. ¿Cuándo es nuestro examen? Junio, Creo que 17 de junio, doctor. 17, creo. 17 de junio. ¿Y de fisiopato recuerdan? 10 de junio, doctor. Ya la siguiente semana. Bueno, en fisiopato tenemos que volar entonces. En 2 semanas. Nos quedan 2 semanas, Doc. 2. Sí, pero tenemos una para avanzar. Ah. Ese es el problema. Bueno. Estamos terminando, pero presión arterial. Así que
En la siguiente clase vemos lo que es shock e insuficiencia. Doc, ¿y de semio hasta dónde sería? Todo cabeza y cuello, ¿no? Lo que son signos vitales, quedó ingresado al primer parcial. Ingresó a estado de conciencia, sí, ¿verdad? Sí. Sí, Doc. Sí, Todo doctor. lo que son signos vitales. Signos vitales, cabeza y cuello, para nuestro segundo parcial. Listo. Avan, Presente, doctor. Acebo, Presente, doctor. Argote, Presente, doc. Arnés, Presente, Doc. Arraya, Presente, Doc. Barral, Presente, doctor. Barriga, Presente, doctor. Bilbao, Presente. Castellanos, Daza, Presente, doc. Encinas, Encinas, presente, doctor. Ferreira, Presente, Doc. Flores, Presente, doc. Flores Navia, Presente. Gamboa, Presente, doctor. Gómez, Presente. Gutiérrez, Presente, doctor. Gutiérrez, ¿dónde está? Gutiérrez Silvestre, Presente, doctor. José, José, presente. Guaita, Guaita, presente, doctor. Hurtado, Presente, doctor. Ibarra, Presente, doctor. Jaramillo, Presente, doctor. Reynolds, bueno, sí está, ¿no? Loaiza. ¿Dónde está Loaiza? López, López, presente, doctor. Luján, Luján, presente, doctor. Márquez. ¿Dónde está Márquez? Miranda, Presente, doctor. Miranda Francisco, Presente, doctor. Montaño. ¿Dónde está? Mundo Corre, Presente. Muñoz, Muñoz, presente. Nilipu, Presente. Orellana, Presente. Ortuño, Presente, doc. Parco, Parco, presente, doctor. Pérez, Pérez, presente, Doc. Isa, Presente, doctor. Almendra, ¿por qué no nos ha contestado hace unos minutos? Doctor, es que se me demora 1000 en prender el micrófono, pero sí estaba. Rivera, Presente, doctor. Riva, Presente, doctor. Rocabado, Presente, doctor. Sánchez, Presente, doctor. Ticona, Ticora, presente, doc. Torrejón, Torrico, Presente, doctor. Vaca Flores, Vaca Flores, presente, doc. Velarde, Presente, Velarde. Félix, Presente, doctor. Zambrano, Zambrano Sharon, Presente, doctor. Zamorano, Presente, doc. Centeno, Presente, doctor. Garay Presente, doctor. y Vargas. Presente, doctor. Doctores, nos vemos, que tengan buen día. Chau, chau. Igualmente, Doc. Hasta luego. Igualmente, doctor. Hasta Presente, luego. doctor, igualmente. Doctor.